Bien chicos, estamos en nuestra primera cápsula de nuestro ramo de animación de personaje en 3D y me alegra mucho el poder yo entregarle este pequeño aporte o respaldo frente a las clases que hacemos todos los sábados eh, con respecto a lo que es la animación de personaje. Eh, Van a ver en esta primera unidad, en esta primera cápsula, vamos a hablar de pequeños consejos y de la estructuración del proceso de producción a la hora de abordar un proyecto de animación 3D, sobre todo de personaje. Y para ello tenemos que partir primero con las convicciones propias como dibujante y como animadores para poder tomar esta opción o esta parte del proceso de producción de la animación 3D con mucha seriedad y con mucha paciencia también, con mucho profesionalismo. Eh, si bien esta parte de la animación tiene mucho de la experiencia propia, también tiene un aporte importante del animador como persona, como ente humano, como ente que ha tenido una experiencia y vivencias físicas, ¿ah? Tiene esa importancia porque de una u otra forma vas a traspasar, a traslopar, a transportar tu experiencia corporal, tu experiencia emotiva, muchas veces a tu personaje. ¿Ya? ¿Qué mejor que aplicar una emoción de la cual tú fuiste testigo y fuiste protagonista? O sea, yo sé cuando yo sentí miedo y qué actitud tuve cuando tuve miedo. O yo sé cuando me sorprendieron con un cumpleaños sorpresa y cuál fue mi emoción, cuál fue mi sentir corporal. ¿Ah? Entonces, de una u otra forma, ustedes se van a ver en ese juego de también ser partes de lo que siente el personaje y de una u otra forma van a transmitir esa experiencia en sus personajes. Por eso, chiquillos, que es tan importante que cuando uno aborda lo que es la animación de personaje, uno quizás se tiene que ceñir al guión, ¿ya? Pero tiene que tener la idea clara de lo que me está pidiendo el guión, o de lo que la escaleta me está pidiendo técnicamente como para yo poder llevarla humanamente a una actuación digital. No es solamente mover vectores, no es solamente mover polígonos, no es solamente editar curvas, ¿ya? No es solamente entender las herramientas de un software 3D, porque si nosotros nos quedamos en apretar botones, lo que al final tenemos como resultado son muñecos digitales en movimiento y no tenemos muñecos digitales rompiendo la barrera de lo sintético, ¿ya? De lo virtual, y entrando a un mundo emotivo, ya un mundo experiencial, un mundo que expele o que entrega o que transmite al auditor o al espectador el sentimiento que requiere entregar ese plano o esa escena, ¿ya? Nosotros tendremos que ser actores en este minuto para poder transmitir esa emoción que supuestamente el personaje tiene, siente o desarrolla en un transcurso de la historia frente a los espectadores que están esperando una historia atractiva, una actuación atractiva, un personaje de perfil, un personaje con mucho appeal, ya una historia que tenga consistencia y que me enganche a mí como espectador. Y esa es la idea, poder ser persuasivos frente a un producto, a una acción profesional como la que es animar personajes 3D. Hoy en día tenemos muchos referentes, ya muchas animaciones que se basan en la emotividad. Y es muy difícil hacer que unos polígonos y unos vectores entreguen emoción. ¿Ya? Y para eso hay que entrenarse, hay que observar mucho. Y les voy a leer este trozo de texto que encuentro que es importante porque son pequeños abstracts que reafirman o afirman mi posición como uno de los funcionarios más o artistas más de lo que es el mundo de la animación 3D. Y es así. Es importante que antes de tomar el software y modificar las poses de tu personaje, tengas muy claro la acción que generarás según lo exige el guión y que conformará el plano a trabajar. Uno de los principales errores y que generan la mayor pérdida de tiempo es trabajar en base a la improvisación o simplemente que no exista la idea clara de acción. La etapa de animación es la que requiere mayor información, mucha referencia, capacidad aguda de la observación, lógica física y emotiva y por último una capacidad narrativa a la hora de dramatizar un acting o pose. Y eso, chiquillos, es fundamental. Yo tengo que tener claro lo que voy a animar, tengo que tener claro lo que se quiere expresar, lo que se quiere entregar en ese plano. Yo no puedo basarme en la memoria, yo no puedo improvisar, yo tengo que conocer desde cómo se genera o cómo se construye o cómo se arma una emoción e incluso también tengo que conocer cómo la física afecta a ello, ¿ya?
la física y la biología. Si nosotros hablamos de un rostro de Don Gato como el que están viendo ustedes ahora, se van a dar cuenta que hay un estudio acá biológico, físico y facial y emotivo. ¿Por qué Don Gato tiene esta expresión en su rostro? Porque hay una emoción dentro del enamoramiento, por ejemplo, del rostro de un enamorado. Cuando uno ve a la persona que le gusta, le da más tiempo visual a esa persona porque es lo que esperaba ver. Por lo tanto, la ansiedad aumenta y cuando la ansiedad aumenta, aumenta los latidos del corazón. Y obviamente que yo a esa persona que me gusta mucho, que está entrando a la sala, yo no voy a perder un minuto de dejar de verla. Por lo tanto, mis parpadeos van a empezar a disminuir, ¿no es cierto? Entonces ocurre la magia que los animadores de Pixar yo no sé quién fue el que descubrió esta reacción y que se llevó a la gráfica y se llevó como a un recurso de poder generar la emoción del rostro del enamoramiento o de la pena, es que al momento de parpadear menos, los ojos se autoprotegen y comienzan a lagrimear más. Por lo tanto, tengo ojos brillosos. Y como el latido del corazón comienza a aumentar porque existe una ansiedad, las pupilas comienzan a dilatarse. Por lo tanto, tengo una persona con un rostro pasivo, con ojos gigantescos, dilatados y brillosos. Y de ahí que se genera la estructura del rostro del enamorado o del rostro de la pena. Entonces, no todo es al azar, todo tiene una construcción que conlleva a poder utilizarla a beneficio de poder entregar la emoción que se requiere. Lo que ustedes están viendo también al costado ahora son los Slay, y aquí tenemos al oso Teddy, que es el primero del primer ejercicio que de este ramo, que era tomar un dummy, un muñeco virtual brillado, muy simple, muy básico, y quién podía sacarle el mejor provecho emotivo corporal a este personaje. ¿Ya? Lo que quiero que también se den cuenta los alumnos en este curso es cuál es su capacidad y qué tanto pueden mejorar en el transcurso de este ramo. ¿Ya? Es por eso que el primer ejercicio es, primero, tomar a este Teddy, a este oso rigueado, conocer muy bien cuáles son todos sus manipuladores y qué partido le puedo sacar a esos manipuladores. Cómo yo voy a buscar referencias ya de alguna película animada o película normal, esas películas de amor o de acción, en el cual yo digo, esto quiero replicar, esto quiero hacer, mira cómo toma, cómo suspira antes de hacer la acción, mira cómo se relaja los hombros y caen desde su postura tensa, mira cómo los codos se contraen y levantan un poco el antebrazo, mira cómo sus manos cuelgan desde sus muñecas, no están apretadas ni tensas, ¿ya? Ese estudio de la complexión física, de la lógica física y biológica del cuerpo, uno tiene que tenerla ya, tiene que empezar a conocerla para poder interpretar muy bien lo que es el lenguaje corporal. Por eso que a la hora de poder dramatizar y poder usar todos estos muñecos que ustedes están viendo, todos estos dummies que están, todos estos mapas que ustedes están viendo acá al costado, no es solamente para que ustedes muevan los manipuladores. Todo esto que se está construyendo, toda esta tecnología que tiene usted al frente suyo virtual, es para llevar las emociones y contar historias de la mejor forma y de la forma más atractiva. ¿Ya? Esto es para actuar. ¿Ya? Por lo tanto, el animador es un actor. ¿Ya? Y si yo no me asumo, si yo no, porque no es solamente mover, manipular elementos y entender las herramientas para poder animar, que no son muchas tampoco, ¿ya? Sino que entender la somatolalia, que es el lenguaje corporal, al momento de yo poder expresar una emoción, una acción o reacción corporal humana. ¿Ya chicos? Entonces es muy importante esto, no es llegar y empezar a mover elementos y entender, no, hay que estudiar los manipuladores, hay que tener clara la idea, ya antes de saber cuál es la emoción que se quiere expresar, dónde está el pic de la emoción en ese plano que yo quiero animar. La observación es importantísima y de parte tuya el aprendizaje de lo biológico, del comportamiento biológico del cuerpo, del comportamiento físico del cuerpo, a el comportamiento humano frente a emociones y acciones que tiene que enfrentar mi personaje. ¿Ok? Bien, teniendo claro esa parte, nosotros entramos ya a lo que es directamente a lo que es la referencia. Yo le digo a ustedes, siempre les digo, chiquillos, copien. Ustedes están en periodo de aprendizaje. No tengas miedo de copiar porque probablemente vas a copiar lo mejor que veas en internet o en el mercado. Pero cuando tú estés copiando esto, cuando tú estés rehaciendo esto para una tarea,
fíjate bien lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué esa persona que lo hizo antes le quedó bien. ¿Ya? ¿Y por qué a ti a lo mejor no te quedó tan bien como el referente? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me falta? ¿Es mi postura frente al trabajo? ¿Es mi capacidad de entender las herramientas? A lo mejor es muy abstracto para mí la actuación digital. Tienen que reflexionar frente a esa sensación de poder dar el 100% en esto. Si es que te gusta la animación, obviamente. ¿Ya? Quizás lo tuyo no es animar y lo tuyo es texturizar, pero eso lo vas a descubrir ahora, pero descúbrelo. ¿Ya? Tienes que descubrirlo tú. Si no, ¿quién? Entonces hay que aprovechar cada proceso de este ramo para entender, ¿sabe qué, profe? Me encantó animar porque mi muñeco, que era un elemento digital, ahora da la sensación que está pensando y que está triste. Y yo nunca pensé que iba a poder lograr eso con un muñeco. Y un muñeco ni siquiera tiene cara. Entonces, esa es una de los desafíos que los animadores tienen que llevar a cabo al momento de aceptar este oficio, esta parte de la cadena de producción y entender que es una actuación. Las referencias pueden ser propias, generadas por ti mismo o por ti misma, o bajadas directamente de internet. Si las bajas de internet, trata de usar las que tengan menos movimiento de cámara. Esto lo aconsejo yo siempre cuando tú por primera vez vas a usar referencias para animación. Es muy difícil usar referencias de animación cuando el personaje está en movimiento, porque la idea es que tú logres entender que se marquen muy bien las líneas de acción y en lo posible que se noten las poses claves, que tenga planos abiertos. Este recurso es para que logres entender la dinámica de movimiento, la lógica estructural del esqueleto, en base a la inercia de la acción. Recuerda que necesitamos lograr la ilusión de vida, no solamente mover polígonos, sino que asignar un alma al personaje. Y eso es lo fundamental, el rol fundamental que cumple el animador al momento de animar, dar la ilusión de vida, no mover elementos. ¿Ya? Antiguamente, cuando uno veía esta película que se llama, a ver, se me olvidó el nombre y no me voy a acordar nunca, y voy a gastar muchos minutos de video, eh, Final Fantasy, por ejemplo, me acuerdo cuando yo vi los espíritus de los fantasmas, algo así era, eh, yo encontraba todo espectacular. ¿Ah? Y aquí tenemos una escena que les estoy mostrando de Final Fantasy de esa película, en que todo estaba perfecto, de texturización, iluminación, partículas, todo lo que es cinética, lo que es, bueno, todo lo que son fluidos, todo muy bien hecho. Pero los personajes estaban muertos, no tenían vida. Eran muñecos moviéndose. Y aunque la animación era por Cap Motion o por mocap, no existía la ilusión de vida. Solamente una historia con un muñeco que se movía. De repente los Thunderbird tenían mucho más vida que estos personajes. Y es por eso, porque no es solamente mover muñecos, sino que también darle la ilusión de vida por su actitud, por su emoción. Los ojos, la animación de los ojos. Recuerden que los ojos son la ventana del espíritu del ser humano. Entonces ahí cayeron, hicieron clic. Tenemos que preocuparnos hasta los mínimos detalles. Cómo se mueven los ojos, cómo la gesticulación facial, cómo es la expresión facial en un personaje. No solamente está en el cuerpo, no solamente está la magia de la textura, también está en la función de la animación facial. La expresión, el lenguaje facial y corporal. Acá tenemos varios ejemplos de referencias y nos vamos a supeditar solamente a las referencias corporales, ¿ya? Y entender cuándo está el equilibrio, cuándo se modifica el centro de gravedad, cuál es la inercia, qué es lo que es una anticipación, qué es lo que es una trayectoria cinética, ¿m? Cómo la masa y el volumen son fundamentales a la hora del movimiento. ¿Ya? Siempre les he dicho yo a ustedes que no es lo mismo hacer la caminata de una gacela y la caminata de un hipopótamo. Yo no los puedo hacer caminar de la misma forma. ¿Por qué? Porque el balanceo, el equilibrio, la masa es diferente. Por lo tanto, tiene mucho que ver también la complexión corporal del individuo que estamos animando, o del zoomorfo que estamos animando, o del insectoide, o del alien que estamos animando. Da lo mismo a la génesis del personaje. Es el entendimiento de la masa, del peso específico, ya del equilibrio. Entonces, ese estudio, que quizás para muchos puede ser muy ñoño, oye, está haciendo bonitos dibujos animados. Sí, pero para que crean tu fantasía tienes que aplicar un grado de realidad. Y ahí está la cuestión. ¿Ah? Ahí está el grado de profesionalismo que tú a ti te va a diferenciar del otro animador. ¿Ok? Entonces es fundamental que si yo voy a tomar referencias, sean exactamente las que en estos momentos son referencias, estas que les estoy mostrando yo, ahora son referencias muy buenas porque la cámara está estática. Por lo tanto, yo voy a poder entender al momento de hacer el blocking, que lo vamos a ver más adelante,
dónde están las poses claves, ahí dónde está, o dónde yo puedo hacer un goal pose, o cómo yo puedo ayudar a que al momento de pasar el explain, que es otro proceso más, no, ya no tengo que meter mucha mano porque ya está muy definido ya mi personaje y entender muy bien los giros, sobre todo las torsiones, las articulaciones, ¿ya? Entonces es importante tener en claro ese aspecto. Luego, la referencia, seguimos la referencia. La referencia es lograr entender la compresión corporal del personaje, los balanceos en el cambio del centro de gravedad, lo que acaba de hablar recién yo, lograr descifrar de forma clara, simple y transparente la naturaleza del movimiento a realizar. Va a depender exclusivamente de la capacidad de análisis, observación y reflexión de la acción, independiente del estilo del personaje a tratar en la secuencia de acción. Todo parte de lo conocido y no de lo improvisado ni lo de la memoria. E incluso si yo quiero hacer correr a Sonic, yo tengo que ver cómo es una carrera, ¿ya? Por muy cartoon que sea mi personaje, ¿ya? Este personaje tiene una complexión, tiene un peso específico y va a actuar en base a su peso único y va a actuar en base a sus prolongaciones de sus extensiones, de sus extensiones, ya sea los brazos y piernas, va a funcionar en base a esa lógica y a esa física. Pero si yo no tengo el conocimiento de la física, no tengo conocimiento de la biología corporal, yo no voy a entender ni voy a lograr llegar a lo magnífico, a lo correcto de un movimiento o de una articulación corporal. Y eso va para todo, ¿ya? Si yo no entiendo la física lógica humana, es muy probable que yo no logre representar un golpe en un muro, ¿ya? No voy a lograr representar cómo el músculo se contrae y cómo la inercia y la reverberancia del golpe, del impacto, se va a transmitir del brazo hacia atrás, ¿ya? Cómo la cabeza va a resentir esa inercia del golpe o del impacto del puño en el muro, ¿ya? Eso lo tengo que conocer, lo tengo que entender, ¿ya? Es física pura, entonces, y el comportamiento de la masa. Lo mismo, yo voy a poder tomar mi personaje y hacer lo que yo quiera. Puedo hacerlo saltar metros si quiero y puedo llevarlo a un extremo del movimiento si quiero, si así lo quisiese, ¿ya? Todo esto porque yo puedo entender la dinámica del movimiento, ¿ok? Y así podemos llegar a una carrera tan femenina como esta y tan antojadiza, pero lo puedo lograr captar y yo voy a poder hacer lo que yo quiero hacer, no lo que el software me permita hacer. ¿Ya? Hay que romper esa barrera que Maya de pronto nos pone o cualquier otro software que nos permita animar cuando nosotros no tenemos claro, lo que nosotros no tenemos claro lo que queremos hacer, obviamente que el que va a ganar va a ser el software y el resultado no va a ser tuyo, va a ser el cálculo del software que en definitiva fue lo que logró hacer en base a lo que tú hiciste a media. Pero si tú luchas por hacer lo que tú tenías pensado en mente, lo que tú habías hecho en tu layout antes de hacer cualquier movimiento, obviamente que quien gana y quien está usando el software como corresponde eres tú. ¿Ya? Entonces eso es fundamental a la hora de asumir lo que es la animación de personaje 3D. ¿M? Y también 2D, si da lo mismo la- 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 el recurso. ¿Ya? La génesis es la misma. Bien, vamos a seguir hablando con respecto a lo que es el layout. El layout es la etapa en donde se realiza una versión muy simple de lo requerido por el guión y lo sugerido por el video de referencia. Es donde se destacan los siguientes pasos: definición de la cámara o cámaras, definición del espacio a utilizar, definición del tiempo a utilizar, generar una primera versión con acciones más o menos definidas que servirán como base para la animación de nuestro plano. Y sobre todo, dedicarle tiempo a los layouts. ¿Qué son los layouts? Nosotros lo habíamos conversado en clases anteriores o en semestres anteriores, en que el layout es la preparación especial para algunos planos que son específicos, ya que son claves. ¿Ya? La muerte del jovencito, o el triunfo del jovencito, el primer beso, el salto al vacío para salvar su vida de la jovencita, etcétera. Son planos que requieren de un trabajo mucho más elaborado, de un trabajo mucho más complejo, o de pronto tenemos una escena compleja, una pelea compleja, que para poder saber abordarla bien, necesitamos hacer un layout, necesitamos saber cuántas cámaras vamos a ocupar, cuáles van a ser los tiros de cámara, cuánto tiempo vamos a utilizar para ese escenario. De pronto el tiempo es fundamental, al igual que el silencio. El silencio es tan dramático como una buena locución, un buen guión, un buen párrafo ya textual, porque en realidad el silencio también tiene su valor y de pronto 15 segundos de silencio es mágico en una puesta en escena. Como también el salto de Kung Fu Panda por el aire antes de golpear el rostro a su villano. ¿Ya? Puede que ese tiempo que tome sea mucho más del habitual y que lo haga en cámara lenta. Y que lo haga en diferentes tomas, pero en cámara lenta. Y ocupe mucho más tiempo que una patada normal.
Porque la dramática tiene eso, son recursos que a ti te permiten ocuparlas para beneficio, para potenciar el mensaje, para potenciar la acción que tú quieres entregar en esa escena, ¿ya? Entonces, el layout es fundamental. Y también el layout me permite también así hacer el estudio de movimiento que uno requiere. La creación del layout en definitiva, es la coherencia entre cámara y acción a realizar. Es encontrar el tiro de cámara correcto y su manipulación en concordancia con la acción y desplazamiento requerido en o los planos y la trayectoria de la acción o personaje. Entonces, el layout es fundamental para poder lograr hacer ciertas acciones o reacciones corporales del personaje en su plano de acción. Aquí les voy a dejar una pequeña muestra para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Bien chicos, entonces eso es lo que el layout te permite lograr hacer y lo que el blocking te permite, a un buen blocking te permite hacer. Eh, pero veamos cuáles son esos procesos de lo que es el blocking o el stepper, ¿no es cierto? El blocking o stepper se los voy a leer primero y después lo voy a explicar en base a a la experiencia de la animación que hasta el momento se está ocupando. Dice, blocking es la acción de acomodar en poses al personaje, sin interpolación de movimiento o spline. Eso quiere decir que de una pose a otra pose, cuando tú mueves la barra fotogramática, el personaje va a pasar inmediatamente a la otra pose. No va a haber un fluido, no va a haber una trayectoria de movimiento, ¿ya? Se define como step, primero se realiza un blocking a nivel básico, principalmente para identificar los key poses. Estos son los pasos mínimos necesarios para generar la acción. Luego del blocking básico se genera un blocking plus, que es que depura las imperfecciones de acting y pose para obtener una mejor appeal. Con el blocking también se define el timing y el spacing, ¿ya? Del plano. Con el blocking también logramos identificar la línea de acción, silueta, energía, equilibrio, balance, masa, ritmo, etc. Al finalizar el blocking tendremos una aproximación de la mecánica del movimiento del plano, ritmo y duración, así como también el movimiento de cámara. Es fundamental, chiquillos, entender que el blocking no es un paso a la ligera. ¿Ya? El blocking quizás el que te va a tomar más tiempo en acomodar. De pronto, si yo quiero dar un paso hacia adelante, si yo doy un paso hacia adelante, es muy fácil tomar la pierna del personaje y acomodarlo la pierna hacia adelante. Pero tú no te das cuenta si tu cadera se inclina o no. No te cercioras si tus hombros se inclinan al contrario de la cadera o no. Tú no te cercioras si la cabeza se va hacia atrás o hacia adelante, porque no estamos acostumbrados a analizar a ese nivel un movimiento. Tampoco sabes si la rodilla gira hacia adentro o hacia afuera, o si la punta del pie va a apuntar hacia el interior de la trayectoria o hacia el exterior de la trayectoria. ¿Ya? Entonces hay muchos acomodos fundamentales, importantes, que tú no puedes obviar. No es llegar y acomodar el muñeco digital, es entender cuál es la complexión corporal, cómo yo voy a acomodar cuando yo adelanto el pie, hacia dónde se inclina mi cadera. Y si mi cadera se inclina a un lado, ¿dónde se va a inclinar mi hombro para compensar ese equilibrio? ¿A dónde se va a ir el punto centro de gravedad para dar un paso en el cual se va a cargar todo mi cuerpo? ¿Cómo funciona mi cuello y mi cabeza al momento de darle el primer impacto en el suelo con mi pie? ¿Hay un latigueo? ¿Hay un overlapping? ¿Ya? ¿Cómo funciona eso? Y mi masa sigue avanzando hacia adelante. ¿Cómo hago el equilibrio? ¿Cómo hago el balanceo corporal hacia adelante sin que se entienda que el personaje se va a ir de bocas? Ya, de bruces, perdón. Entonces, esto es fundamental entenderlo y que cada paso que vamos a ver en el transcurso de este ramo va a ser fundamental. Es importantísimo. Lo ideal, chiquillos, lo ideal es que cuando lleguemos al display no tengamos que hacer ningún ajuste.
Ese es el gran desafío de un animador. El spline es cuando tú transformas tus movimientos rígidos a suaves, ¿ya? En base a arcos digitales que maneja Maya Software. Cuando tú transformes ese paso, hagas esa mutación de blocking a spline, el spline quede acomodado pero de manera perfecta gracias a un buen blocking y blocking plus que tú hiciste, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de blocking stepper es fundamental para trabajar bien y rápido. Si tú haces un blocking a conciencia, un blocking tal cual como yo te lo estoy diciendo, tomando en cuenta hasta el más mínimo detalle corporal, ¿ah? Y teniendo control de lo que estás moviendo, porque de pronto vas a tener el efecto aspa o el efecto hélice, en que la mano se va a mover y la mano va a empezar a girar locamente porque no te diste cuenta que giraste dos veces la articulación de la muñeca, ¿ya? Entonces, ojo con esos chiquillos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer en nuestra segunda clase, que la vamos a comenzar el próximo sábado, ¿ya? Que es Blocking y Blocking Plus, para luego pasar a lo que es Explain y comenzar ya a hacer nuestros planos animados con personajes que yo les voy a entregar para el aprendizaje de animación 3D. Entonces, conociendo lo que les acabo de decir, para hacer un pequeño mapa visual de esto, tenemos la idea, ¿no es cierto? Sin la idea y sin el conocimiento de lo que quiero hacer o lo que quiero lograr, no voy a ir a ningún lado, porque si empiezo yo a improvisar, ya empecé fracasando. Para ello también voy a buscar referencias, ¿ah? Para tener una visión clara, una previsión de lo que yo voy a hacer o lo que voy a intentar a generar con mi personaje, qué sentimientos voy a generar con mi personaje, con la actuación de mi personaje, ¿eh? Y luego también lo que es bocetear. Nadie les prohíbe a ustedes bocetear la pose. Mira, yo creo que el personaje se debería ver así y tomado desde este punto de vista. Es lo mejor que pueden hacer, es el mejor respaldo que pueden tener ustedes aparte de la referencia, hacer sus propias referencias, porque ahí está tu punto de vista, ahí está tu creatividad impresa en el papel para después llevarla a lo que es lo virtual, ¿no es cierto? Y paralelamente hacer un buen layout de las escenas más complejas del plano, ¿ya? Para poder darle el clavo y ser muy certeros a la hora de poder expresar o potenciar una acción o una emoción que nos exige el guión dentro del plano de la escena. ¿Ok? ¿Para qué? Para después, luego, tranquilamente, una vez que tenemos todo esto claro, ir al blocking básico o stepper, en el cual vamos a encontrar los K-Posts o los Golden Posts. Los Golden Posts es cuando tú encuentras la pose bacán, la pose ganadora, la pose winner, ¿ya? Los K-Posts son las poses exactas, las poses correctas que tú querías encontrar dentro de lo que es el blocking y tú sabes que eso va a funcionar, ya tú lo entendiste ya, ¿m? Lo que es la complexión corporal del personaje, tú ya lo tienes marcado en cuanto a su actual y en cuanto a sus poses con el K-Post. Pero el Golden Pose es la pose que tú no habías imaginado o que la mejoraste porque también hiciste un buen layout. Con el layout tú puedes lograr buscar los Golden Pose, ¿ya? Entonces, y luego pasamos a lo que es el Blocking Plus, que es una depuración del blocking primero, ya es como ya ajustar las rodillas, los giros de rodillas, la dirección de las puntas de los pies, la ubicación del codo, dónde va el codo, si la mano va abierta hacia arriba o hacia abajo, ya el movimiento de la cabeza, etcétera. Ese es el Blocking Plus, que es una segunda parte del blocking, ¿ya? O step. Y por último, bueno, no por último, pero es el spline, ¿ya? El spline es traspasar o conmutar la transformación, la mutación de lo que es el movimiento lineal, pasarlo al movimiento ya basado en curvas o en arcos, eh, para que obtengamos un movimiento más orgánico del personaje. Quizás lo que después aquí en adelante podamos manejar en el spline va a ser las aceleraciones y desaceleraciones, ¿ya? Pero la idea es meter lo menos posible la mano en el spline al hacer un buen bloque, ¿ok? Y por último, chiquillos, como broche de oro, el feedback. Si yo no pregunto a nadie cómo está quedando mis cosas, no sirve de nada. Si yo trabajo encerrado como ostra en mi proyecto, no sirve de nada. El trabajo lo va a ver miles de personas y miles de personas van a tener una opinión de tu trabajo. Por lo tanto, no te sirve de nada trabajar para ti solo o trabajar escondido y que el profesor solamente vea el proyecto o tus avances dentro del proceso. Tienes que mostrarlo, tienes que hacerlo ver a personas que no te van a dañar, obviamente, a personas que sí les interesa esto y que te van a dar un referente, un feedback positivo, ¿ya? Es fundamental que si tú respetas, a ti también te van a respetar. Y si no te respetas, hazlo ver. Enséñale a esa persona que tú estás pidiendo un feedback profesional, no un arranque de envidia. ¿Ok, chiquillitos? Bien, esta es nuestra primera cápsula de animación de personaje. Luego tendremos una nueva que se va a referir solamente del blocking y toda la construcción que esto conlleva.
que es K-Post, Golden Post y Blogging Plus. Bien chiquitos, los dejo hasta acá. Son 39 minutos casi de cápsula, me alargué mucho. Así que lo dejamos hasta acá nomás y nos vemos en una próxima cápsula. Cuídense mucho, nos vemos en próxima clase por Collaborate y en la próxima cápsula en Blogging Plus. Un abrazo para todos, para todas y todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.